Buenas noches, mi nombre es Iván Baracaldo, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Vamos a hacer la actividad número 2. En este caso, la actividad número 2 es el problema a resolver, es el torneo de tenis Grand Slam. Lo que hice yo fue tomar toda la información que se tenía para desarrollar la base de datos, la consolidé en unas tablas. Voy a ir al SQL Server. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Lo voy a llamar actividad 2. Ya creada la base de datos, nos dirigimos directamente a la base de datos creada y vamos a generar las tablas que nos están solicitando. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo desde, como lo acabo de hacer yo, directamente desde clic derecho y crear tabla, o lo podemos hacer desde un query. En este caso, pues en función de la clase lo vamos a hacer en código. Yo ya generé el código con la información que la profesora nos ha dado en las últimas clases. Lo que vamos a hacer es primero generar una tabla que se va a llamar jugadores y va a tener los siguientes campos: nombre del jugador, nacionalidad, calificación, fecha de torneo, ganancias y resultados. Aquí ya al darle a ejecutar generamos la base de datos. Como vemos, si la base de datos quedó bien creada, le vamos a dar en select, comando from, y vamos a llamar la tabla jugadores. Al seleccionar y ejecutar esto, verificamos que efectivamente creamos la tabla, pero pues esta tabla no tiene información. Vamos a llenar la tabla de información. De igual forma, lo hacemos con este comando de insert into. Nombramos la tabla a la que vamos a generar la información y los campos a los que le queremos agregar información. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Seleccionamos, ejecutamos y nuevamente con este comando podemos verificar que efectivamente la tabla quedó generada y la información quedó arriba, es decir, esta información que necesitábamos. Y así sucesivamente lo vamos a hacer la creación con las siguientes tablas. En este caso, la creación de la tabla de árbitros. Efectivamente, vamos a ver si quedó bien creada la tabla. Hacemos la consulta nuevamente. Efectivamente quedó bien creada con sus campos torneo, nombre de árbitro y fecha de torneo. Nuevamente vamos a insertar la información que necesitamos que estas columnas tengan, que esta base de datos contenga. Nuevamente, que no se nos olvide seleccionar la información que le vamos a llenar. Efectivamente, los torneos aquí ya los tenemos consolidados con su fecha de torneo, etcétera. Nuevamente, en un nuevo query, creamos la tabla de entrenadores. Al momento de crear la tabla de entrenadores, nuevamente consultamos que la tabla esté bien. Es recomendable hacer siempre esta consulta para verificar si sí está quedando bien paso a paso, pues para nosotros que estamos empezando a manejar este tipo de bases de datos. Efectivamente está bien creada con sus respectivos campos y vamos a proceder a llenar la información. Vamos a llenar la información del nombre de los entrenadores y los jugadores. Verificamos si base quedó, la tabla quedó bien cargada con la información y efectivamente vemos que quedó bien cargada.